Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a tratar un ejemplo que forma parte del llamado coste por procesos o sistema de coste por procesos dentro de la contabilidad de costes. Como sabemos, es un proceso, es una serie de operaciones en las cuales transformamos o partimos de unos productos hasta llegar a otros productos terminados a través de una serie de fases o departamentos. Bien, vamos a ver un ejemplo muy simple en el cual lo que tratamos o el ejemplo que vemos es la elaboración, por ejemplo, de mayonesa, en la cual necesitamos unas materias primas como son huevos, aceite y limón, una mano de obra y unos gastos de fabricación que pueden ser electricidad, amortizaciones, desgaste de aparatos, etcétera. Y tenemos, en principio nos dan una valoración en euros de cada uno de esos elementos o factores de producción. Bien, entonces lo que vamos a hacer es un informe que puede haber varios tipos de informe, pero en general estos informes lo que llevan incorporadas esta serie de fases que vemos aquí. En primer lugar, nos dan los costes que pueden ser de un mes en particular, lo que llevan incorporado para hacer esa mayonesa. Después vamos a calcular el total de unidades equivalentes, que como sabemos las unidades equivalentes no es ni más ni menos que multiplicar una serie de unidades por el grado de adelanto. El grado de adelanto es la proporción de esos factores que llevan incorporados hasta ese momento. Y por otro lado, en tercer lugar, lo que calculamos son los costes unitarios de esos factores, dividiendo el total de costes entre estas unidades equivalentes. Pues bien, vamos a hacerlo desde dos puntos de vista. En primer lugar, bajo un criterio que se llama el de costes independientes, y a continuación lo calcularemos desde el punto de vista de costes acumulativos. En primer lugar, partimos, como decimos, de esta serie de costes de esos factores y lo que nos dicen es que tenemos dos existencias o dos unidades iniciales, que pueden ser dos tarros de mayonesa y que llevan incorporado cada uno de estos factores de producción en estas proporciones. Lo que hacemos es multiplicar las unidades por ese grado de adelanto y eso nos va dando esas unidades equivalentes. En segundo lugar, nos dicen que hemos puesto en proceso 10 unidades o 10 tarros y al final tenemos 3 tarros que están en curso o no están terminados todavía. ¿Esto qué significa? Pues significa que en realidad lo que he hecho es empezar y terminar 7 unidades. Porque si he puesto en proceso 10 pero me quedan todavía 3 por terminar, en realidad lo que me está diciendo o lo que yo deduzco es que he conseguido terminar 7 tarros. Estos 7 tarros, como están terminados, llevan el 100% de esos factores de producción de cada uno de ellos, porque si no, lógicamente, no estarían terminados. Y de esta forma voy calculando esas unidades equivalentes. Y por otro lado, tengo que valorar en términos de unidades equivalentes estas 3 existencias finales que están en curso y que llevan estos factores incorporados. Esto también me lo tiene que dar el enunciado y yo lo único que hago es multiplicar el número de unidades por ese grado de adelanto y lo voy calculando en cada una de estas casillas. Lo puedo sumar a nivel horizontal para tener el total de unidades equivalentes de esas existencias finales y también lo voy a sumar a nivel vertical para tener esas unidades de cada uno de esos factores de producción. Una vez que tengo esto, lo que hago en un tercer paso es dividir estos costes que nos dieron al principio en euros, los divido entre estas unidades equivalentes y de esta forma lo que obtengo son unos costes unitarios, es decir, euros por unidad de cada uno de esos factores. Pues bien, en estos pasos consiste el realizar este tipo de informes. Un cuarto paso, lo que podemos hacer es simplemente ya una comprobación de esa valoración, que en realidad lo que hago es multiplicar las unidades por el tanto por ciento y por el coste unitario que viene dado en euros dividido unidad. En realidad, como veis, lo que estoy haciendo es lo mismo que he hecho antes entre los puntos 1 al 3, pero en otro orden, o al revés, digamos, porque si yo multiplico las unidades por el tanto por ciento,
en realidad esto es lo mismo que la producción equivalente que he calculado antes, y si la multiplico por este coste unitario que he calculado previamente en el punto 3, lo que me va a dar al final es este mismo valor en euros de costes que tenía al principio. Lo hacemos para estos tres elementos, estos tres factores, estos tres tipos de existencias que teníamos. Las existencias en curso al final, multiplicando por su respectivo grado de adelanto y a su vez por esos costes unitarios, y voy calculándolo de la misma forma que he hecho antes. Lo puedo sumar a nivel horizontal para cada una de ellas. Tendré después que calcularlo para las unidades empezadas y terminadas, estas 7 que tenía aquí, y lo mismo para esas dos existencias en curso al final. Lógicamente vemos que los porcentajes de grado de adelanto en las unidades terminadas son siempre el 100%. Y lo que hago, como digo, es multiplicar, por ejemplo, en este caso 2 al 100% y a su vez lo multiplico por 4,167. Y esto me va dando estas valoraciones de aquí. Si sumo todo ello, pues al final me va a dar la valoración en euros, que tiene que coincidir con la misma que teníamos el total, la suma total al principio. Esto es cómo se realiza este informe de costes independientes. Como vemos, estas características de este criterio son las siguientes. Conocemos el grado de adelanto de las asistencias iniciales en curso y de las asistencias finales en curso. Solo repartimos entre las asistencias iniciales en curso, las empezadas y terminadas, y las asistencias iniciales en curso, los costes de los factores del periodo considerado, imputándose el coste incorporado en el periodo anterior a las asistencias iniciales en curso. Bueno, este es el caso de que haya varios departamentos y que tengamos costes provenientes de otro departamento. Este no es el caso porque partimos solo de un periodo. Por otro lado, calculamos los costes unitarios de fabricación diferentes para las asistencias iniciales en curso y para las empezadas y terminadas, y además tenemos en cuenta el orden en que se han ido terminando las unidades. En esencia, lo que nos está diciendo es que conocemos el grado de adelanto de las asistencias iniciales en curso y lo que hacemos es tratarlas de forma distinta o independiente a las empezadas y terminadas y, por otro lado, a las existencias finales, que es lo que hemos hecho aquí. Pero podemos hacerlo desde otro punto de vista, que es el llamado sistema o criterio de costes acumulativos. En este caso, la característica principal es que no conocemos el grado de adelanto de las existencias iniciales de esos productos en curso, como vemos aquí. Las características son que únicamente conocemos el grado de adelanto de las existencias finales y no el de las existencias iniciales en curso. Por lo tanto, lo que hacemos es considerar que se han fabricado al 100% en el periodo considerado y distinguir solo entre unidades terminadas y finales en curso. Y además calcular un único coste unitario de fabricación común para todas las unidades terminadas en el periodo. Y no tener en cuenta el orden de terminación de las distintas unidades, pero este es el caso, como decíamos antes, cuando existan varios departamentos y van pasando de uno a otro. Bien, en este caso, como decíamos, no conocemos el grado de adelanto de las asistencias iniciales en curso, que son 2, y por otro lado nos dicen que hemos puesto en proceso 10 unidades. En definitiva, lo que vamos a hacer es tratar 12 unidades, pero como sabemos que hay al final en curso 3 unidades, en realidad las que consideramos terminadas desde este punto de vista, que como hemos dicho se consideran fabricadas al 100% y se consideran terminadas, por lo tanto en este caso solo tendremos que tratar dos tipos de existencias. Por un lado, estas 9 que hemos dicho que consideramos ya terminadas, las 2 que teníamos al inicio, más las que hemos tratado después, esas son las 9 terminadas, y por otro lado tenemos 3 de existencias finales, que estas sí están en curso. Como vemos, las 9 terminadas, lógicamente su grado de adelanto tenemos que poner que están siempre al 100%, porque si no, no estarían terminadas, y por otro lado tenemos las existencias finales que nos quedan en curso, que llevan incorporado el 100% de huevos, el 50% de aceite y 0% de limón, 50% de mano de obra y 50% de gastos de fabricación. Multiplicamos siempre por el grado de adelanto, eso nos da el total de unidades equivalentes, como hicimos antes, sumamos también a nivel de columna, a nivel horizontal, vertical para cada uno de esos factores, y después lo que hacemos es calcular los costes unitarios en el paso 3, como hicimos antes, que consiste en dividir euros, total de costes, entre total de unidades equivalentes, y de esta forma tengo los costes unitarios. Por otro lado, en el punto 4 lo que hacemos es, como hicimos en el criterio anterior,
simplemente lo que hacemos es lo mismo pero al revés, multiplicar en este caso el número de unidades por ese tanto por ciento de grado de adelanto y por este coste unitario final que hemos calculado en el punto 3. Pero en este caso, como vemos, tenemos solo dos tipos de unidades, unas existencias en curso al final, que son estas 3, y por otro lado tenemos esas 9 terminadas que provienen de esas dos iniciales en curso que no conocíamos su grado de adelanto, más las otras 7 que provienen de esas que pusimos en proceso, menos esas finales en curso, por lo tanto 10 menos 3 eran 7, 12 menos 3 son 9 las que consideramos terminadas. Y estas 9 están, al ser terminadas, al 100% de grado de adelanto de todos los factores de producción. Hacemos el mismo proceso, que sería de esta forma. En este caso estamos multiplicando 3 por 100%, en realidad es multiplicar 3 por 1 y por 4,167. En esta columna sería multiplicar 3 por 0,5 y por 3,619. En esta sería, como está al 0%, lógicamente nos va a dar 0, etcétera, etcétera. Y para esas 9 terminadas, como están al 100%, lo que hacemos es multiplicar siempre 9 por 1 y por 4,167. Aquí sería 9 por 1 y por 3,619, etcétera, etcétera, con todas las columnas de cada uno de los factores de producción. Al final vemos que me coincide, lógicamente, ese total valor, porque en realidad es como hacer el mismo proceso, pero al revés, y tengo que me tiene que coincidir esta comprobación de esa valoración hecha de esta forma del coste en euros con la valoración inicial que me daba el enunciado. Bien, y hasta aquí este ejemplo de costes por procesos. Haremos próximamente otros para varios departamentos o distintas operaciones algo más complejas. Un saludo, espero verte en próximos vídeos.